No había previsto que llegaría el momento de relatar esta historia, de abrir mi corazón sobre lo que una vez traté de reprimir, de esconder en lo más profundo de mi ser y de hacer como si nunca hubiera ocurrido. Rodrigo, embargo, aquí me encuentro, atrapada en mis propios pensamientos, obligada a enfrentar las decisiones que tomé. Me llamo Evelyn y he compartido mi vida con George durante 12 años. Desde la perspectiva del mundo exterior, nuestra existencia parecía ideal, con un hogar encantador, 2 hijos extraordinarios y un refugio que irradiaba estabilidad. Rodrigo, embargo, las imágenes a veces ocultan la realidad, ¿no es cierto? George y yo compartíamos momentos de pura felicidad en el pasado. Nos encontramos en el colegio, tejimos una vida juntos, y durante mucho tiempo creo que eso fue suficiente. Nuestras batallas fueron similares a las de cualquier hogar, pero siempre había un hilo que nos guiaba de regreso el uno al otro, o al menos eso creía yo. Al reflexionar sobre el pasado, puedo percibir el momento en que todo comenzó a transformarse, aunque en ese instante estaba tan inmersa en la cotidianidad que no logré darme cuenta. A lo largo del sendero, nos desprendimos de los lazos que definían nuestra unión en lo más profundo. Nos transformamos en compañeros en un hogar, defensores de nuestros pequeños, pero la cercanía, el vínculo, el amor que una vez nos unió, comenzó a desvanecerse. Nuestras charlas giraban en torno a las obligaciones, el dinero, los horarios escolares y las listas de compras. Nos sentamos uno frente al otro durante la cena, pero nuestras palabras fluían más allá de lo esencial. Me repetí que esto era parte del ciclo, que la pequeña casa se transforma, que el ardor de antaño puede desvanecerse con el paso del tiempo. Rodrigo, embargo, en lo más profundo, experimenté una soledad que no era simplemente la ausencia de compañía física, sino una sensación de desasosiego que surgía al compartir cada noche con alguien, a la vez sentirme como un extraño a su lado. Me susurré que era solo un momento, que quizás estaba anhelando más de lo que debía. Entonces Lorenzo volvió a cruzarse en mi camino. Él era un antiguo compañero de la universidad, una persona con la que había dejado de conectar a lo largo del tiempo. Todo comenzó con un delicado intercambio en las redes sociales. «Hola, ha transcurrido un tiempo considerable». Eso resultó en horas de sanación. Nunca había contraído matrimonio, dedicaba su vida a viajar y a capturar momentos a través de la fotografía, y parecía realmente feliz con las decisiones que había tomado. Su existencia contrastaba con la mía, llena de impulsos, desbordante de libertad, sin fronteras que la contuvieran. Al principio, nuestras charlas carecían de profundidad. Rememoramos momentos pasados, entrelazando relatos sobre los caminos que la vida nos ha mostrado. Rodrigo, embargo, a medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se hicieron más constantes. Me encontré a mí mismo aguardando la llegada de su nombre en mi pantalla. Una sonrisa brotó en mi rostro al verlo. Lo racionalicé en mi mente. Solo era una conversación. No había nada inapropiado en volver a encontrar a un viejo amigo, ¿cierto? Rodrigo, embargo, en el fondo, lo conocía. Lo comprendí porque por primera vez en años sentí que realmente me miraban, que me escuchaban, como si fuera más que una esposa y una madre, como si volviera a ser Evelyn. Más tarde, Lorenzo me comentó que llegaría a la ciudad para un proyecto de fotografía, y me invitó a compartir un café. Mi corazón latió con fuerza al recibir su mensaje. Me detuve un momento, pero antes podía. Me susurré a mí mismo que era el momento adecuado. Esa noche, de manera casual, compartí con George que estaba reuniéndome con un viejo amigo. Simplemente observó desde su teléfono, dejó escapar un suspiro y comentó: «Eso es agradable». Eso fue el final. Rodrigo interrogantes, sin curiosidad, vacío. Y en ese instante, una parte de mi ser se quiebra suavemente. El día que conocí a Lorenzo, experimenté una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Una profunda emoción. Al verlo acomodarse en el café, sonriendo hacia mí como si el tiempo no hubiera transcurrido, una serenidad indescriptible me envolvió. Conversamos durante horas, evocando recuerdos del pasado, jugando con las travesuras que solíamos hacer. Me inquirió acerca de mi existencia, mis anhelos, si encontraba alegría en mi camino. Esa pregunta despertaba en mí una sensación de felicidad. Mis labios se movieron en un intento de expresar lo que sentía, pero las palabras no encontraron su camino. Me percaté de que había perdido ese conocimiento. Había transcurrido tanto tiempo navegando por las emociones de la vida,
que nunca me detuve a cuestionar si realmente experimentaba la felicidad. Un encuentro de café se transformó en otro, y luego en otro más. Rodrigo darme cuenta, comenzamos a encontrarnos cada día, compartiendo palabras casi a diario. Me convencí de que era solo una conexión amistosa, que no había nada inapropiado en ello. Rodrigo, embargo, cada vez que concluía nuestras charlas, una sensación de ligereza me envolvía. Y al regresar a mi hogar, el peso de mi realidad parecía volver a posarse sobre mis hombros. George comenzó a percibir una transformación en mi ser. Una noche, mientras estábamos en la habitación, él concentrado en su computadora y yo escribiendo en mi teléfono, levantó la vista y me dijo: «¿Te ves más radiante últimamente?». Me detuve un instante, luego me empujé a sonreír. «Me he estado dedicando más tiempo a mí misma», comenté, con la esperanza de que eso fuera lo que necesitaba. Él exclamó y volvió a sumergirse en su labor. Fue en ese instante que comprendí cuán distante habíamos llegado, lo sencillo que resultaba ocultarle cosas, ya que su atención no estaba realmente presente. Una noche, Lorenzo me invitó a compartir una experiencia especial. Le susurré mientras contemplaba una de sus imágenes. Su sonrisa iluminó el momento. Tal vez por eso siempre te percibí de una manera especial. Regresé a su lado, y en ese instante se creó un entendimiento silencioso entre nosotros, una frontera que estábamos a punto de traspasar. «Debes encontrar la felicidad, Evelyn», murmuró con ternura. Esas palabras resonaban en mi mente mucho tiempo después de que me alejé esa noche. Mientras permanecía junto a mi esposo, contemplando el cielo, una pregunta que había estado eludiendo durante meses surgió en mi mente. ¿He caído en el embrujo de George? ¿O simplemente hemos tejido nuestras vidas en un delicado entrelazado de momentos compartidos? No conocía la respuesta, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Desearía poder afirmar que, tras esa noche, tomé la elección adecuada al marcharme y antes de que las cosas se intensificaran demasiado. Rodrigo, embargo, la realidad es que no lo llevé a cabo. Me permití sumergirme en algo que debía haber detenido en el instante en que lo percibí nacer. Tras aquella velada en el estudio de Lorenzo, algo en mi interior se transformó. No podía anhelar más. No podía engañarme a mí misma y afirmar que lo que experimenté fue únicamente un lazo de amistad. No lo era, no lo había sido durante un largo tiempo. Me prometí a mí mismo que me detendría, que establecería un espacio entre nosotros que no respondería la próxima vez que llegara un mensaje. Rodrigo, embargo, cuando su nombre iluminó mi pantalla, una oleada de emociones me invadió. Se sentía como una extensión de mi ser. Mi día, una parte de mí, comenzamos a encontrarnos con mayor frecuencia. El café se transformó en paseos prolongados por el parque, encuentros de almuerzo que se extendían por horas. En cada momento a su lado, experimentaba una profunda conexión que despertaba mi ser. Sonríe, compartí pensamientos que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Él prestó atención, captó mis sentimientos de una forma que George no había logrado en mucho tiempo. A medida que compartía más momentos con Lorenzo, se hacía cada vez más complicado pasar por alto la separación que se iba ampliando entre mi esposo y yo. George no se dio cuenta al principio, o quizás sí, pero estaba tan absorto en su trabajo y en la vida que no encontró el momento para mencionarlo. Pasaba mis noches en casa. Cuidé de los pequeños con ternura. Realicé cada tarea que se me presentó, pero mis pensamientos vagaban hacia otro lugar, hacia una persona especial. Una noche ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Me encontraba en la cocina preparando la cena cuando George entró, elevando su mirada hacia el teléfono, pero sus ojos se posaron en mí. «Has cambiado de una manera sutil últimamente», comentó. De pronto, me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. ¿Único? ¿De qué manera? Él se irguió. «No estoy segura, quizás más alegre, pero a la vez un poco alejada». Esbocé una sonrisa y continué picando las verduras. De tantos he estado dedicando tiempo a enfocarme en lo que realmente me llena, disfrutando de momentos que despiertan mi alegría. Él expresaba su voz con un ritmo pausado, pero sus ojos revelaban una duda profunda. ¿Hay alguien especial en tu vida? El cuchillo en mi mano se quebró, rozando delicadamente mi dedo. La miré, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. «¿Qué es lo que sientes?» «No quiero expresar», clamaba, quebrando la delicadeza de su ser. No hay ninguna acusación de mi parte, Evelyn. Es solo que has estado mostrando una faceta distinta.
No encuentro las palabras adecuadas para describirlo. Es como si tu presencia llenara el espacio, aunque no estés del todo presente. Por un instante, consideré revelarle la verdad de mi ser, lo aislado que me sentía, lo etéreo que había sido en nuestro pequeño refugio. Y cuánto anhelaba que alguien me mirara con atención. Pero en lugar de eso, levanté la mirada y dibujé una leve sonrisa. «Por supuesto que no, George. Eso es absurdo», me observó durante un instante prolongado antes de alzar la voz. «Bien», murmuró con suavidad, y luego se alejó. Rodrigo, embargo, la incertidumbre en su mirada se quedó conmigo. Debería haberlo interpretado como una advertencia, una señal de que me encontraba en un entorno arriesgado, que era momento de detenerme antes de que todo se desmoronara. Rodrigo, embargo, no lo llevé a cabo. En lugar de eso, me sumergí aún más en la profundidad. Lorenzo se transformó en mi refugio. Cada vez que estaba con él, me perdía en el momento, dejando atrás las preocupaciones y la vida que me aguardaba en casa. Me persuadí de que mis acciones no eran erróneas, que al no haber cruzado una frontera definida, no constituía una verdadera traición. Rodrigo, embargo, en lo profundo, era más placentero. En una tarde serena, nuestros caminos se cruzaron en un parque tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. El sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el paisaje con un suave resplandor dorado. Nos encontramos en una mesa, compartiendo palabras que danzan entre lo trivial y lo profundo. «Debes de estar feliz», repitió Lorenzo, evocando la misma atmósfera que compartieron aquella noche en el estudio. Lo miré a los ojos, sintiendo cómo mi corazón se expandía. No tengo claro qué representa la felicidad en mi vida. Él se acercó, con suavidad, dejando que su mano descansara sobre la mía. «Está bien. Quizás ha llegado el momento de descubrirlo. Debería haber tomado un paso atrás. Debía haberme alejado de ese lugar y de esa situación». Rodrigo, embargo, esta vez fue diferente, porque por primera vez en mucho tiempo experimenté una conexión profunda. Me encontraba en un laberinto de emociones, sin estar preparado para soltar aquello que me envolvía. Esa noche, al volver a casa, encontré a George esperándome con una mirada que decía más que 1000 palabras. Me encontraba en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, mientras sus ojos reflejaban un misterio que no lograba descifrar. «¿Dónde estabas?», le inquirió, su voz serena pero decidida. La monotonía me envolvía, mientras luchaba por mantener una expresión serena. Me encontraba afuera, anhelando un instante de frescura. Su mirada se mantenía distante. «Últimamente has estado disfrutando de muchas salidas», le brotó una suave risa, llena de una delicada tensión. «¿Desde cuándo requiero autorización para dejar el hogar?» «No es cuestión de permiso, Evelyn», se acercó con suavidad. Su voz se volvió suave y serena. «Es una cuestión de sinceridad». Una presión suave se instaló en mi garganta. «¿Qué es lo que intentas expresar, George?». Él dejó escapar un suspiro suave, deslizando una mano por su cabello con delicadeza. «Siento que hay algo en el aire. No tengo claro qué es, pero lo percibo profundamente. Tu esencia es única. Nosotros somos únicos». Me observé y no pude sostener mi mirada. «¿Hay alguien más?», le pregunté, su voz vibrando con una intensidad casi palpable. En un instante, consideré revelarle todo, dejando las puertas entre nosotros entreabiertas. Pero algo me detuvo. En lugar de eso, incliné suavemente mi cabeza hacia ella. Y mi cabeza hacia ella. «No», respondí. Mi voz se mantiene serena. «No existe otra persona». Me observó con atención durante un largo tiempo, antes de dejar escapar un grito suave. «Bien», lo repitió, pero en esta ocasión percibí que sus dudas eran evidentes. ¿Y lo más doloroso? No lo responsabilicé. La atracción comenzó a envolverme por completo. Se adentró en mis pensamientos nocturnos, llenando los silencios entre mis risas con Lorenzo, haciendo que cada instante en casa se sintiera más profundo. Era consciente de que avanzaba por un sendero incierto, arriesgando todo lo que tenía, pero la necesidad de seguir era más fuerte que cualquier temor. Lorenzo se había entrelazado en mi ser de una forma que jamás imaginé. Me brindó una profunda conexión, donde cada emoción resonaba y cada mirada se sentía como un abrazo cálido. Rodrigo, embargo, no me había percatado de que con cada instante a su lado estaba dejando atrás una parte de mí, aquella que había amado a George,
la que había tejido una vida junto a él. La suspensión de George se intensificó. No era un enfrentamiento, pero podía percibirlo en la forma en que sus ojos se posaban en mí y en la manera en que formulaba preguntas, que aunque parecían triviales, llevaban un peso oculto. ¿Dónde te encontrabas? ¿Con quién compartías ese momento? ¿Te sientes pleno? Continué con la ilusión. Continuaba susurrándome que no había nada realmente incorrecto en lo que hacía, pero en el fondo era consciente de la verdad que ocultaba. No solo estaba engañando a George, también me estaba engañando a mí mismo. Entonces llegó la noche que transformó todo. La noche se había instalado suavemente cuando regresé a casa tras encontrarme con Lorenzo. Al entrar, percibí una carga en el ambiente que hizo que mi corazón se acelerara. George se encontraba en la habitación, sosteniendo su teléfono, con una expresión que revelaba un mundo de emociones internas. «Por favor, tómese un momento para sentarse», dijo. «He dudado. George, me siento agotado. Tómese un momento para acomodarse». Su tono era decidido, no había ira, sino algo más profundo, algo que hizo que mi corazón se llenara de una dulce melancolía. Con cada paso, me dejé llevar por la experiencia que me envolvía. Mis manos experimentaron una sensación de frescura. Inhaló con suavidad. Sus ojos se posaron en su teléfono antes de elevarse para encontrar los míos. «Lo entiendo», percibí la vibración de la tierra bajo mi ser. Ahora le pregunté, esforzándome por mantener mi voz serena. Exhaló, liberando su mente de las ataduras del momento. «Evelyn, por favor, no lo hagas. No me engañarás». El silencio se deslizó suavemente entre nosotros. Mi garganta se sintió vibrante. «¿Cuánto tiempo pasará?», le hice la pregunta. Me observé y no pude sostener su mirada. «George, ¿cuánto tiempo te ha pasado, Evelyn?» Su voz era serena, pero había una intensidad en ella, un sufrimiento callado que penetraba más hondo que cualquier grito. Las lágrimas ardían en el umbral de mis ojos. Jamás imaginé que esto podría pasar. Eso no satisface mi curiosidad. Mi corazón ardió en llamas. «¿Algunos meses?», le ofreció una risa breve, carente de alegría, mientras sus manos se cubrían su rostro. «¿Algunos meses?», lo repitió, como si pronunciarlo en voz alta le permitiera asimilarlo mejor. «George, ¿alguna vez pensaste en compartirlo conmigo?». Se detuvo en un instante. Abrí mis labios, pero los cerré de inmediato, pues la realidad era que no tenía respuesta. Me había convencido de que mientras no cruzara una línea, no estaba realmente traicionándolo, pero esa línea ya había sido traspasada hace mucho tiempo. «No estoy segura, lo reconozco», exclamó con una intensidad que revelaba su anhelo por esa respuesta. «¿Te sientes en armonía contigo mismo?». La pregunta me impactó profundamente, resonando en mi interior. En ocasiones me había planteado esa cuestión, pero siempre había eludido la respuesta, ya que la realidad que podría descubrir me llenaba de inquietud. «No estoy segura», lo exclamé con intensidad. George me observó durante un instante prolongado, antes de dejar escapar un grito suave. El silencio se deshizo entre nosotros, denso y envolvente. Finalmente, él se puso de pie. «No estoy seguro de que pueda enfrentar esto, Evelyn». Su voz resonaba con una calma profunda, pero también con una determinación palpable. El pánico me envolvió. «George, te lo ruego, no». Él tomó suavemente una mano. «No siento rencor hacia ti. No estoy segura de que sienta enojo. Alone. No puedo ignorar que esto ocurrió». Él exhaló, mirándome con una profundidad de sentimiento que nunca había experimentado antes. «Yo merezco algo más. Y sinceramente, así lo sientes». Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Nunca dejé de sentir por ti», murmuré. Mi voz se quiebra. Me ofreció una sonrisa melancólica. «Tal vez no, pero me brindaste la oportunidad de decidir. Y así comprendí que ya no está conmigo». No había alaridos ni palabras grandilocuentes. Solo la tristeza callada se entrelazó entre nosotros. Nuestra pequeña morada llegó a su fin, y reconozco que fue por mi responsabilidad.